Cooperatives Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana celebró el pasado 9 de junio su Asamblea General Ordinaria en los salones siglo XXI de la Alcudia. El acto contó con la asistencia de representantes de alrededor de 90 de sus cooperativas asociadas. En la primera parte de la asamblea, el presidente de Federació, Cirilo Arnandis, apuntó algunos temas clave que han marcado el desarrollo de la actividad de las cooperativas durante el pasado ejercicio. Entre ellos, destacó en primer lugar la guerra de Ucrania, con todas sus derivadas. Venim de moments crítics, no podem negar-ho, però moments crítics que ha tingut tota la societat. Hem tingut una guerra en Ucraïna que ha repercutit directament en tot el sector productor. Ens ha faltat productes, han faltat material i ens han pujat tots els inputs per a poder produir millor, a més de que han tingut una crisi també de falta de producció. Tot això que ha fet al final menys producció i el llaurador, inclús en uns preus adequats, la rentabilitat ha sigut nula o escassa. Como es habitual, aprovechamos este informe para repasar algunos de los asuntos más relevantes acaecidos durante el año pasado. Para mejorar la posición de las cooperativas dentro de la cadena, Arnandis apeló a la importancia de continuar creciendo en tamaño y capacidad de concentración de la oferta a través de diversas fórmulas. Saben que estem en un moment en què és important el tamany, i estem veient com cada dia veiem noves acords cooperatius, fusions, per a buscar aquesta oferta major cara a la gran distribució, que cada volta també creix en volumen i obliga a tindre clients que puguen servir-li en major quantitat. También incidió en la importancia de que no solo las cooperativas crezcan en tamaño, sino también en que las estructuras productivas sean mayores, con el objetivo de superar los problemas del tradicional minifundismo de la agricultura valenciana. També estem treballant en la primera fase. Si no aconseguim una agricultura, anem acabant en el minifundisme, aconseguim que la producció també tinga aquest segon pas de creixement en quant a ens fiquem en estructures adecuades de treball para poder rentabilizar la producción, pues el tema no acaba de funcionar. Durante la asamblea se presentaron los datos del último informe socioeconómico del cooperativismo agroalimentario valenciano, actualizados al cierre del ejercicio 2021. En este periodo, el sector facturó de forma agregada 2.228 millones de euros, con un valor final de la producción comercializada que superó los 1.299 millones de euros. Las exportaciones, por su parte, también mantuvieron su línea de crecimiento, superando los 1.038 millones. Estos son datos que extraemos del Observatorio Socioeconómico, al cual les remitimos, y como muy pesado de todos los años que nos invitan a información, pero hemos diseñado una herramienta que toda la veremos que nos va a gratificar de alguna manera ese esfuerzo y esa muestra. Para completar la visión estadística de la relevancia del sector agroalimentario en el conjunto de la economía española, tras la asamblea tuvo lugar una conferencia a cargo del director adjunto de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Joaquín Maudos. En su intervención, Maudos destacó, entre otros datos, que la industria agroalimentaria española está formada por más de 29.300 empresas y que España es el cuarto país que más aporta al valor añadido bruto del sector agroalimentario, con un 12,3%, por detrás de Alemania, Francia e Italia. ¿Cuál es la composición? Miren ustedes el gráfico. De cada 100 empresas, en España 83,6 son del sector de la industria de los alimentos, mientras que el 16,4% es de la fabricación de... La asamblea también sirvió para presentar el proyecto de promoción de productos de origen cooperativo Mestres del Sabor y la iniciativa La Orquesta del Sabor, que durante el mes de junio ha recorrido la Comunitat Valenciana. Como veis, la música está servida. Ya ahora mismo vamos a empezar un concierto cooperativo, porque qué mejor que con productos cooperativos, gente cooperativa. Muy bien. El cierre de la asamblea corrió a cargo del presidente de Concoval, Emilio Sampedro, del presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca, y del presidente de Federació, Cirilo Arnandis, quienes destacaron en sus intervenciones la potencia de las cooperativas agroalimentarias de la comunidad y la necesidad de seguir trabajando para que consoliden y mejoren su posición dentro del sector agroalimentario autonómico y nacional.